Buenas tardes. Es nuestra segunda sesión. La sesión pasada estuvimos en el siglo XVIII, ahora pasamos al siglo XIX y el tema se va a concentrar en la pintura de corte popular relativa a los niños muertos y al tema de la muerte niña, que así se le llama a la representación de niños tendidos en una cama antes de pasar a la sepultura. El título Un pájaro del jardín del paraíso hace referencia a que los niños que habían sido bautizados por doctrina, aunque llevaran unos cuantos días de muertos, pasaban, por la razón de haber sido bautizados, inmediatamente al paraíso. Por lo cual era un motivo de fiesta y celebración, de algún modo, acompañando al dolor de sus familiares. Empiezo con esta imagen que puede ser familiar para los coyoacanenses, porque es un retrato infantil que se halla en el Museo Frida Kahlo. Probablemente este retrato fue adquirido por Diego Rivera a través de un amigo muy próximo del matrimonio Rivera Kahlo, que se dedicaba a las antigüedades, Chucho Reyes Ferreira, de quien nos ocuparemos un poquito más adelante. La pregunta que yo me hago ante esta obra es, ¿se trata de un niño muerto? Muchas veces esa inscripción que tienen como en una cinta que se llama filacteria indica el momento del nacimiento, el año, el día de nacimiento y de muerte, pero en este caso solo habla del nacimiento del niño. Pero al mismo tiempo puede tratarse de un niño muerto porque está vestido de negro y ven ustedes su manita, que como decía yo la vez pasada en la pintura cortesana del 18, habla de una fidelidad, una modestia. Y en este caso la fidelidad no sería al rey, sino sería a sus creencias religiosas, una fidelidad a su religión cristiana, católica. Yo no sé si es un niño muerto, pero podría serlo. Muchas veces la filacteria nada más indica la fecha de nacimiento, pero en muchos otros casos indica fecha de nacimiento y muerte. Y en otros casos indica muy claramente que se trata de un niño legítimo, ¿sí? Para que no haya duda de que pertenece a una familia y que la familia está honrándolo con ese retrato. En el siguiente retrato, otra vez la mano en el pecho, pero aquí no hay ninguna inscripción que nos indique que el niño está muerto. La imagen es la que nos lo garantiza, es un niño muerto. Este cuadro está en el Monal, es uno de los cuadros más bellos de este género. La clase anterior yo decía, hay que estar muy al tanto de que la pintura viene de la pintura. No podemos hablar de que hay plagio o falsificación cuando dos cuadros se parecen mucho, excepto cuando hay una intención evidente y casi siempre por razones comerciales de hacer pasar una obra por otra. ¿Sí? Es decir, bueno, esto es un cuadro del 19, aunque haya sido pintado en el 20, ¿no? Y es una copia de un cuadro del 19. Las copias, los plagios, los homenajes ocurren desde siempre en el arte. La vez pasada veíamos este retrato de don Manuel Carcaño, profesor decano de la Real Academia de San Carlos de México, subsidiaria de la Real Academia de San Carlos de Madrid. Y veíamos que con sus elementos de pintor hacía, digamos, una ostentación de su arte.
y seguramente de su calidad como decano. Hablábamos también veíamos el trampantojo, que es una palabra muy bonita. El trampantojo es cuando algún elemento del cuadro nos hace dudar si es parte de nuestra realidad y no de la bidimensionalidad, ¿no? Aquí estamos hablando de la mano del pintor que parece salir. La sesión anterior la terminamos con un niño que parece salir del cuadro, ¿se acuerdan? Bien, este trampantojo está tomado de otro cuadro como todo el concepto del autorretrato, perdón, del retrato. Vean ustedes que un retrato surge de un autorretrato de un siglo anterior. Este personaje es un pintor muy importante, no solo en el ámbito hispánico, sino específicamente en el ámbito mexicano, porque Murillo tuvo mucha influencia en el siglo mexicano, en el siglo XIX mexicano, en la pintura, ¿sí? Fue básicamente un pintor de santos, y se caracterizó porque tenía, en la época del siglo de oro, una visión muy amable de sus sujetos. Una visión muy diferente de la que llegaría a tener Goya, por ejemplo, o de la que tuvo Velázquez, ¿sí? Incluso con sus mejoramientos de los que hablábamos. Murillo no solo hace mejoramientos de sus sujetos, sino idealizaciones, ¿sí? Por medio de un manejo maravilloso del pincel. Este cuadro muestra un papel en rollo, muestra también los atributos del pintor, y en la cartela donde expone cuál es la intención del cuadro, está en latín, y dice: me autorretraté a solicitud de mis hijos y mis familiares. Y se supone que esto implica que lo hizo para que ese retrato estuviera en la galería familiar, que es un poco lo que ocurre con todos los retratos en esta época. Una obra famosísima de Murillo, que muchos de ustedes conocen, y que habla un poquito de esta visión bondadosa, amable de sus sujetos, y que él va a llevar a sus representaciones de Jesús, de la Virgen, de la Sagrada Familia, como veremos un poco más adelante. Bien, este ya es el retrato de una mujer mexicana en plena época de la independencia. Y vean cómo van cambiando las cosas. La mujer tiene un abanico semiabierto, cosa inusitada en el siglo anterior. No se podía. Aquí ya los símbolos empiezan a laicizarse, es decir, ya no son tan rígidos. Se puede elegir abrir un poco el abanico o cerrarlo. Incluso ya hacia fines del siglo XIX va a ser muy común retratos de dama con el abanico totalmente abierto, porque ya no tiene una significación simbólica. Bien, este retrato es interesante porque esta mujer se hizo, bueno, o la hicieron retratarse sus familiares justo antes de entrar a un convento como monja. Ya habíamos visto un caso semejante con una india cacica en la sesión anterior. Y bueno, yo quisiera nada más subrayar que a lo mejor no es una mujer muy feliz, porque en general, si no eran así súper religiosas, pues no les gustaba esto de que las mandaran al convento. Pero ingresando al convento, les hacen otro retrato, ya vestidas como monjas y con rosas, y sí, las famosas monjas coronadas, ¿no? Pero sí, para muchas hijas de familia, pasar al convento era pues cerrar toda posibilidad de tener un matrimonio, de tener hijos. Y bien, un poquito después, ya hay una mexicanita aquí. Un cuadro bellísimo.
No sabemos quién es, solamente sabemos que es una joven mexicana. Yo supongo que ya empezada la época independiente. Vemos aquí que hay una cualidad en el manejo del rostro que puede remitirnos a la academia, ¿sí? Puede haber sido un pintor académico y sin embargo el cuadro está pintado en lámina como se hacían los cuadros populares en la época. No se hacían en tela, no se hacían en madera, se hacían en lámina, generalmente lámina de cobre. Incluso se ve aquí ya la herrumbre que empieza a vencer al óleo. Los ojos de esta niña son fantásticos. El modelado del rostro es excelente. Bien, aquí, en plena época independentista también, vemos un cuadro que tiene algunos elementos todavía del siglo XVIII, no tanto por la vestimenta, ni porque nos hallemos fácilmente con un cuadro semejante, sino por las inscripciones que hay a la izquierda y derecha de los niños Cervantes y Michaus. Estas inscripciones nos indican que el cuadro fue mandado a hacer por su abuelo y que son hijos legítimos de la familia y son herederos de las propiedades y de los títulos de la familia. Aquí les voy a decir, les voy a leer un breve resumen de todo lo que dicen ambas inscripciones. La obra establece la filiación de los dos infantes representados, José Juan y Guadalupe. Lleva dos inscripciones a izquierda y derecha con fechas diferentes. La primera es de 1814. Se asientan el encargo de la obra por parte del abuelo y la línea familiar legítima de los niños para, comillas, perpetua memoria. En la segunda inscripción, que es la de la derecha, de 1816, se registra el reconocimiento de los mayorazgos de José Juan, del niño. El mayorazgo es la vinculación de las propiedades y títulos por lo que el hijo mayor varón hereda los derechos de sucesión. Y el abuelo avisa que él, como abuelo, se hace cargo por ahora de sus vínculos y rentas. El cuadro pictórico queda establecido como registro documental de línea legítima, de uso de apellidos y armas, y de legación y administración de bienes. Entre sus elementos simbólicos destaca un cachorro de mastín, raza que en la iconografía cristiana representa la defensa de Dios y de su iglesia, y que en el retrato civil defiende al dueño y su propiedad. El cachorro es dominado por el niño con una vara, atributo del poder que la progenitura le confiere. Ven ustedes que además cuelga de la vara un sombrero. Puede tener también valor simbólico. Ahora, este atributo de legitimidad y de delegación de propiedades, vínculos, también es una afirmación de que la línea legítima es una línea establecida también desde el punto de vista de la Iglesia. Y vamos a ver que los retratos de niños en el siglo XIX implican al mismo tiempo que la vinculación social con su familia, una vinculación religiosa. Familia e iglesia están íntimamente relacionados. Esto nos habla de que había conflicto con los hijos ilegítimos, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista jurídico. Podían o no heredar de acuerdo, ¿sí?, a
ahora sí que a una justificación familiar. Se podía aceptar que heredara un hijo ilegítimo, pero en principio eran los hijos legítimos los que podían tener herencia. Vemos aquí el sombrerito del niño y aquí un sombrerito muy característico del Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha es también un modelo para los retratos infantiles, porque era quizás la figura infantil más conocida en el siglo XIX. Y yo diría que quizás en el siglo XX también lo es, ¿sí? Sobre todo en la zona del centro norte. El niño sobre todo es venerado en Zacatecas, en la zona de Fresnillo. Otra característica del Santo Niño de Atocha es que lleva el ropón color rojo, lleva sandalias, lleva un bastón que lo identifica con el apóstol de Santiago de Compostela, ¿sí? Que lo vimos en la sesión pasada, que viste de rojo, que lleva sombrero, que lleva bastón, y en el caso de un niño de Atocha, lleva una canastita con comida, con fruta. Es decir, es un niño que está peregrinando. Este sombrerito con las plumas, que apenas se ve, pero al menos aquí se hace evidente, reaparece en otra imagen de un niño, una imagen propiamente popular. No sé decir también si se trata de un niño muerto, pero sí podría afirmar que es un niño que está relacionado con el culto al Santo Niño de Atocha. Este cuadro está en la fundación del famoso Chucho Reyes, ¿sí? Anticuario, que junto con otros personajes de principios de siglo hasta mediados de siglo, del siglo XX, se encargó de salvar piezas, tanto de pintura como de cerámica, platería, que venían desde la época de la colonia. A través de su comercio, él fue un gran conocedor del arte popular. Salvó muchas piezas, pero también hizo algunas falsificaciones, como veremos un poquito más adelante. Chucho Reyes, ya en su vejez, sentadito bajo el cuadro que acabamos de ver, que actualmente ese cuadro forma parte de la colección Chucho Reyes, que está en una fundación. Este es don Chucho Reyes, más joven. Entre los atributos de Chucho Reyes fue su relación con Luis Barragán, un arquitecto Barragán. Barragán le consultaba todas las cuestiones de cromática de sus edificios y más bien de sus casas a Chucho Reyes. Y muchas veces recomendaba una obra de Chucho Reyes para tal muro, y coleccionó cantidad de piezas de Chucho Reyes también como artista, porque no solo era un anticuario y un coleccionista, sino que era pintor, dibujante y pintor. Para quien no se acuerde de Chucho Reyes como pintor, sus gallos son famosísimos, ¿no? Este es el tipo de obra que Chucho Reyes conseguía en los pueblos con otros anticuarios y las salvaba, las cuidaba y las ponía en buenas manos, por así decirlo. En este caso es una niña muerta que aparece como si estuviera vivita, pero es el caso de una niña que tiene apenas unos días de nacida. Y ven ustedes la relación que se establece entre la imagen de una niña muerta y la imagen del niño Jesús, que todos hemos visto en los pesebres,
en la época de Navidad. De nueva cuenta, el vínculo familiar con el vínculo religioso. En otros casos, se hicieron retratos realmente de niños que vivieron mucho tiempo. O sea, los hicieron retratos de niños, no murieron. Y este es un caso muy notable. Es un retrato bellísimo de una niña de una familia acomodada, la familia Martínez Negrete de Guadalajara. Esta niña se indica al pie, en una inscripción, su fecha de nacimiento. Y este es su hermano, y se indica en la inscripción su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Este sí es un niño muerto. Son los hermanitos Martínez Negrete. Ella sobrevivió, él no. Lo notable de este par de retratos es que cumplieron con creces la función para la que estaban hechos, es decir, para conservarse en la galería familiar. Estos dos retratos fueron recogidos en una exposición hace más o menos 20 años, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, itineró. Y ambos retratos se encuentran en la familia. El de la muchacha está en la rama jalisciense, tapatía, de la familia, y el del niño está en la rama mexicana. Pero son dos familias Martínez Negrete que conservaron a sus antecesores, familiares, a sus ancestros. Otro bellísimo retrato. Por cierto, los dos anteriores, como ustedes pueden ver, son obra de José María Estrada. José María Estrada es, junto con Hermenegildo Bustos, el gran pintor popular. En el caso de Estrada, sí tuvo una formación con un académico que se llamó Uriarte, pero aún así ejerció como un pintor popular. También es Estrada, y esta maravilla de retrato es también de Estrada. Lo que me encanta, además de el color, la postura del niño, el rostro benévolo, se trata de un niño muerto, es que tiene una inscripción amplia que mandaron a hacer sus padres. Se las voy a leer. Don José Manu Navarrete nació el día 28 de noviembre de 1843 y falleció el día 18 de septiembre de 1847 a la edad de 3 años y 10 meses. Su genio dócil y sus buenas inclinaciones prometían a sus padres muchas y honrosas satisfacciones. Su temprana muerte acabó con tan halagüeño porvenir, dejándoles un intenso dolor que terminará cuando dejen de existir y que solo los consuelos de nuestra religión santa mitiga. Él ocupa el lugar prometido de la inocencia, porque nuestro Dios omnipotente lo llamó a aumentar el número de sus ángeles. Aquí está muy claro lo que es un angelito. Dios dice, bueno, llamó al niño, ¿no? Llamó al niño para que sea un ángel más. Esperemos que don José Monte esté viendo esta transmisión. Bien, otro niño muerto, con tamborcito de juguete, bastón de mando, quizás el primogénito, y como juguetito, un soldado. Los soldaditos y las muñecas eran, entre otros juguetes, muy comunes. También porque muchos de los hijos se destinaban a la carrera militar y las niñas se destinaban a ser amas de casa y madres. Habla un poco, un poema famosísimo de Juan de Dios Peza. Juan de Dios Peza, aunque nació a mediados del siglo XIX,
toda su poesía hace referencia a cuadros. Son poemas que se nombraban cuadros de costumbres. Y era muy común que un poema se llamara cuadro que representa no sé qué, ¿sí? Porque había una cercanía, una correspondencia entre literatura, específicamente, en este caso poesía, y pintura. A Juan de Dios Peza se le llamó el poeta del hogar y fue muy exitoso en el siglo XIX. Su libro más conocido son Los Cantos del Hogar. En la historia de Juan de Dios Peza hubo un momento muy traumático porque su esposa lo abandonó con 3 niños. Y muchos de los poemas hablan de la educación familiar que él les dio a sus hijos sin contar con una madre. Les voy a leer algunas estrofas de quizás el poema más famoso de Juan de Dios Peza, famoso porque fue muy aprendido de memoria en las escuelas desde principios del siglo XX. Un poema de familia, un poema donde él habla de la educación de sus hijos y que se memorizó tanto en las escuelas que yo tengo una tía que es casi de mi edad, que se lo sabe de memoria porque lo aprendió en la primaria. Se llama Fusiles y Muñecas y hace referencia a los juguetillos. ¿Sí? ¿Alguien se lo sabe? Pero lo han leído, lo han oído. Bueno, aquí van algunas estrofas. Fusiles y muñecas. Juan y Margot, 2 ángeles hermanos, que embellecen el hogar con sus cariños, se entretienen con juegos tan humanos que parecen personas desde niños. Mientras Juan, de 3 años, es soldado y monta en una caña endeble y hueca, besa a Margot con labios de granado los labios de cartón de su muñeca. Lucen los dos sus inocentes galas y alegres sueñan en tan dulces lazos, él que cruza sereno entre las balas, ella que arrulla a un niño entre sus brazos. Margot que canta en madre transformada y arrulla a un hijo que jamás se queja, ni tiene que llorar desengañada, ni el hijo crece, ni se vuelve vieja. Y este guerrero audaz de 3 abriles, que ya se finge apuesto caballero, no logra en sus campañas infantiles manchar con sangre y lágrimas su acero. Inocencia, niñez, dichosos nombres. Amo tus goces, busco tus cariños. ¿Cómo han de ser los sueños de los hombres más dulces que los sueños de los niños? Oh, mis hijos, no quiera la fortuna turbar jamás vuestra inocente calma. No dejéis esa espada ni esa cuna, cuando son de verdad, matan el alma. Es fuerte ese último verso, ¿no? Bueno, eso es don Juan de Dios Peza. En este caso, la inscripción sí dice que se trata de un niño muerto que murió en tal momento, ¿no? Vean ustedes que tienen no una corona, pero sí un collar de flores en su lecho de muerte. Y esto nos remite a un tema que pasamos por encimita y que no vamos a profundizar en él, que son las monjas coronadas. Vean ustedes la semejanza. Aunque esta es una monja coronada colombiana, las monjas coronadas fueron originalmente creadas en el siglo XVII en el virreinato de la Nueva España y de ahí se transportaron específicamente a Colombia y a Perú, donde se encuentran muchos ejemplos de monjas coronadas en vida y en su lecho de muerte.
tal como lo estudió un especialista en arte del siglo XIX, de nombre Gutiérrez Aceves, tapatío. Este tipo de imágenes, tanto de las monjas como de los niños en su lecho de muerte, proviene de un modo tradicional de representar a la Virgen María, ya sea en el momento en que está muriendo, ese género se llama la dormición de la Virgen, como ya muerta en su lecho, en un género que se llama el tránsito de la Virgen María. Esta es una dormición de la Virgen mexicana de Francisco Martínez, del siglo XVIII. Dormición cuando está acompañada por familiares, o en este caso por los apóstoles. Tránsito cuando ya está solita en su lecho de muerte. Así también pueden encontrar ustedes en las iglesias imágenes, incluso esculturas de la Virgen. Y esto pasa a la pintura, pero pasa también a la fotografía, porque la fotografía va a ser para las clases populares que no pueden mandar a hacer un retrato del niño muerto, un modo de adquirir la imagen de su angelito. Todavía a principios del siglo XX, pero hay muchísimos ejemplares también de este tipo de fotografías familiares, de gente pobre con sus hijitos. A veces así, en este caso sobre el féretro, a veces sentados, a veces incluso paraditos, con una maquinaria que tenían para mantenerlos, para mantener el cadáver, ¿sí? Como si estuvieran vivos. En este caso vestido como un monaguillo, como un obispo. Y para nosotros en Coyoacán, pues muy familiar, el difuntito Dimas Rosas, ¿verdad? De Frida Kahlo. Bueno, entre la gente que siguió y que estuvo cerca de Chucho Reyes, destaca un pintor que hizo en el siglo XX retratos de niños muertos, varios retratos. Quiero mostrarles uno de los mejores, de los más acabados. Es Juan Soriano. Juan Soriano, tapatío, como el propio Chucho Reyes, llegó a casa de Chucho Reyes invitado por su hermana Marta, hermana de Juan, que era amiga de Chucho Reyes y que era una mujer, pues amiga de todo el jet set tapatío. Y llevó a Juan, que nació en 1920, a casa de Chucho, que nació en 1880. O sea, cuando Juan llega con Chucho, Chucho tiene 40 años. Juan llega a los 9 años, queda entusiasmadísimo con ese mundo lleno de objetos, pero también de revistas, de periódicos viejos, de cuadros, de grabados. Y Chucho Reyes ve que el niño tiene facilidad por el dibujo y lo invita a trabajar con él. Yo tuve la suerte de hacer un pequeño viaje en auto con Juan Soriano con el objetivo de acompañarlo a ver cómo se fundía una de sus esculturas, porque yo tenía que escribir un breve texto acerca de cómo se hacía una escultura a la cera perdida. Con ese motivo, yo me llevé a Juan allá por lejos, en algún lugar del Estado de México, no recuerdo cómo se llamaba el pueblo. Y le dije, Juan, ¿te puedo grabar para que me platiques cómo es el proceso de la cera perdida? Me dijo, claro que sí.
Entonces me lo explicó en 3 minutos y yo dejé la grabadora prendida. Juan era un conversador formidable, maravilloso. Y entonces empezó a hablar y le dije, hoy te sigo grabando, no importa, no importa. Y entonces empezó, pues como era, a hablar de cantidad de cosas extraordinarias. Tengo la grabación, afortunadamente, y de esa grabación desprendí la parte en que me habló de su relación con Chucho Reyes. Y les voy a leer algunas líneas. Esta entrevista, entre comillas, ya está publicada en un catálogo del MUNAL dedicado a Chucho Reyes. Entonces, ese catálogo, si lo han visto por ahí, es uno rojo. Ahí está esta entrevista completa. Pero les voy a leer algunas líneas. Juan, ¿cómo llegaste por primera vez a casa de Chucho Reyes? Por mi hermana Marta, que tenía 10 años más que yo y que conocía a todo el mundo. Ella me presentó a Chucho y Chucho me presentaba a los que lo visitaban. Me presentó a Luis Barragán. A casa de Chucho iba toda la gente de Guadalajara. Chucho me dejaba agarrar todos los libros. Primero me trataba como un niño, pero cuando vio las cosas que yo dibujaba me dijo, ¿por qué no trabajas para mí? Yo te compro. Y lo que te compraba, él lo conservaba. No, era negocio. Algunas cosas las conservó, pero la mayoría las vendió. Me mandaba a hacer trípticos viejos. Distribuía el trabajo con otros muchachos y una muchacha. Éramos falsificadores. ¡Qué maravilla! Esos trípticos, Chucho los vendía como si fueran cosas populares del siglo pasado. Hacíamos milagros. Esos exvoto con la figura de una señora hincada, pintados sobre hojalata, y los más pretenciosos los hacíamos sobre lámina de cobre. Chucho nos daba los materiales. Nos traía muchísimos retratos viejos de San Ignacio que se conseguían fácilmente. Pintura del tipo de Hermenegildo Bustos y José María Estrada, y aún más antiguos. Los conseguía y nosotros los transformábamos en retratos de caballeros. Les hacíamos las bolas españolas, cosa que era dificilísima, era un problema de alta geometría. Yo no me metía a hacer cosas que no podía hacer, no era tan tonto. Le decía a Chucho, mira, mejor te hago este San Antonio a mi manera. Y mi manera era transformarlo en un caballero imitando las leritas de 1800 para que él lo pudiera vender. A confesión de parte, relevo de pruebas. Bien. Y este es un tema que a mí me resulta súper interesante porque en el mundo del arte uno se topa constantemente con falsos, con falsificaciones. Falsificaciones, por decir, de algunos artistas conocidos, falsificaciones de Diego Rivera, falsificaciones de Rufino Tamayo, falsificaciones de Francisco Toledo, de Frida Kahlo, en fin. Es un negocito y a veces es un gran negocio. Bien, pero al mismo tiempo hay obras que no son propiamente falsificaciones, pero que sí remiten al siglo XIX, ¿sí? Y que se hacen actualmente, porque hay un gusto todavía por ese tipo de obras, y hay artistas que hacen, por ejemplo, los exvotos, y dicen, no, esto no es uno del siglo XIX, es uno que yo hago, que yo acabo de hacer, sí, pero que tiene todo el lenguaje de la época. Por ejemplo, Medora García es una artista. ¿Una pregunta? A ver. El exvoto es un modo en que alguien que ha rogado a la divinidad, que puede ser a Dios o a la Virgen, por favor, que salve en un momento de enorme crisis a un familiar, como un hijo, de un accidente que tuvo o de una enfermedad que tiene. El personaje se salva y entonces se manda a hacer un cuadrito, ¿sí?, donde se manifieste por medio de una inscripción al pie, ¿sí?, que esto fue un favor de la divinidad. Y estos exvotos se colgaban en las iglesias donde se veneraba a tal
santo a la Virgen, ¿sí? O sea, es un agradecimiento a un favor de la divinidad, que la divinidad prestó oídos a un ruego más bien, más que un favor. Nada. Entonces vean aquí, aparece un personaje hincado, como suele serlo, ¿sí? Pero aquí ante un niño muerto, o una niña muerta, para volver a nuestro tema. Y sin embargo es una obra hecha en 2015 por Medora García, que es una artista que actualmente se dedica a esto y le va muy bien. Y vean que tiene además el orificio para colgarse como se colgaba en los muros. Sí, generalmente esas obras no se mandaban a enmarcar. Han visto ustedes en la Casa Azul la colección de Frida, ninguno lleva marco, ¿no? No es un falso, pero está hecho con la retórica visual de otra época. Pero de repente sí hay falsos. Están tan mal hechos. Estos dos supuestos Velázquez, un autorretrato y un retrato de Quevedo, fueron confiscados hace 4 años en España porque se pusieron a la venta. Lo que se pedía eran millones de euros. ¿Sí? Imagínense un Velázquez. Pero claro, cuando lo vio algún especialista dijo, llamó a la policía y dijo, a ver, ¿dónde están los papeles? ¿Ah? Total, creo que no fueron a dar a la cárcel los familiares, porque estos eran retratos que llevaban mucho tiempo en una familia y la familia suponía que eran auténticos. O sea, aparentemente no había mala fe, pasa mucho. Bien. Nuestro querido falsificador Juan Soriano, a los 14 años, hace su autorretrato. Vean ustedes, pues que ya está ahí el estilo, ¿no?, de este genial pintor mexicano. Bien. Pasemos ahora con Chucho Reyes de nuevo para introducirnos en el cuadro al que me quiero dedicar, la segunda parte de esta sesión. Chucho Reyes se retrata y detrás hay un cuadro que para mí es uno de los retratos más hermosos de niños muertos. Pero es un retrato que no tiene ninguna inscripción, no sabemos quién lo pintó. En la imagen anterior vimos a Chucho Reyes cerca de 1918, ya tenía este cuadro y lo conservó toda su vida. Este sí no lo vendió. Desde luego el rasgo que sobresale por principio es ¿por qué apunta a un perro? La pregunta es otra vez, ¿es un niño muerto? ¿Es un niño vivo? No lo sabemos. ¿Por qué está apuntando a un perrito? A lo mejor la primera respuesta diríamos, como el niño muerto que tiene la mano en el pecho, está expresando una forma de fidelidad, porque los perritos son característicamente fieles. Pero ocurre que en términos simbólicos, el perro no solo representa la fidelidad, sino que a veces representa la suciedad. ¿Sí? Un perro a veces no es fiel, sino sucio. Para irnos metiendo en esta imagen, lo mejor es acudir a otras. Como les digo, la pintura viene de la pintura y se relaciona con la pintura. Y otro retrato de infante, este sí, sabemos que es de Estrada, de José María Estrada, sabemos que es de la niña Manuela Gutiérrez, y tiene fecha, 1838. Y también hay una mostración. A ver.
Ahora la pregunta es, ¿y ese animalito al que está señalando? Ah, por cierto, estaba yo por decirles, ese, esa indicación con el dedo se llama mostración y existe en muchísimos cuadros. eh, yo creo que desde la Edad Media. Mostración es una manera en que el artista le dice al espectador, fíjate en esto, ¿sí? Si quieres entender de qué va el asunto, fíjate en esto. Entonces, hay mostración en ambos cuadros y en ambos cuadros el índice se dirige a un animalito. ¿Pero qué animalito es este? Parece un perro, pero parece un borreguito. Podríamos hacer una votación, quién dice que es perro y quién es borrego. Pero entonces otra vez hay que acudir a la pintura, ¿sí? Para que nos ayude. Son primos. Pero este está en el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid. Y nos revela que es un perrito que parece borrego o parece un cordero. ¿Eso será intencional? Estos perros son los French Poodle, pero en esa época no se les llamaba French Poodle, se les llamaba caniches. A lo mejor todavía han oído por ahí el nombre, caniche. Ahora, ¿por qué el perrito que parece cordero podría darnos alguna clave? Pues porque el cordero sí es un símbolo de Cristo, el Cordero de Dios. Vamos a comprobarlo iconográficamente. ¿Sí? Es San Juan Bautista el que señala un cordero y hay una filacteria que dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué es lo que dice San Juan Bautista cuando lleva a bautizar a Cristo? También hay mostración. Entonces, afortunadamente aquí la pintura nos va guiando, ¿verdad? Bien, ya podemos decir, pues, que ese perrito tendría que ver con la fidelidad religiosa. Ahora, ese perrito viene de Murillo, de nuestro viejo amigo Murillo, de uno de sus cuadros más famosos, que está en el Museo del Prado, La Sagrada Familia del Pajarito. ¿Por qué se llama así? Porque el niño Jesús tiene un pajarito en la mano que aparentemente está retirando del interés del perrito por hacerse del pajarito. Bueno, este cuadro para mí es muy significativo porque nos muestra al niño Jesús en su familia de un modo que no puede ser referido al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ninguna escena de la Sagrada Familia en el taller de José el carpintero. En el Nuevo Testamento no hay ningún pasaje donde la Virgen María esté hilando. En el Nuevo Testamento no hay ningún pasaje en que San José aparezca como un hombre joven. Y sin embargo, este es un cuadro religioso de un pintor que se dedicó sobre todo a pintar ascensiones de la Virgen. Hay muchísimos. Sí, le podemos decir así, un cuadro costumbrista.
pero tiene fuentes, ¿sí? Tiene fuentes iconográficas, tiene fuentes documentales, textuales, porque fue hecho en una época en que no se podía inventar, sobre todo tratándose de Jesús. Y bueno, aquí entra un capítulo fascinante, que es el de los evangelios apócrifos. Por ahí han oído ustedes hablar de los evangelios apócrifos, que son aquellos evangelios, aquellos escritos que narran pasajes de la vida de Jesús que no están en la Biblia. Y que algunos son que tienen la antigüedad de los evangelios canónicos. Solo hay 4 evangelios canónicos y el hecho de que sean canónicos implica que son aceptados por la Iglesia como dictados por la divinidad, ¿sí? A sus autores, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero hay otros evangelios y se pueden conseguir en las librerías y son una delicia de lectura. Especialmente los que se llaman evangelios de la infancia, que se ocupan de Cristo desde que era chiquito hasta los 12 años, que es una etapa que no está tratada por los evangelios canónicos. Si uno va a esos evangelios de la infancia y a otros evangelios apócrifos, uno empieza a hallar informaciones, por ejemplo, de la Virgen hilando la púrpura y la escarlata. Porque la Virgen, por ser virgen, hiló un velo, ¿sí? Un velo blanco, que estaba bordado con púrpura y escarlata, para llevarlo al templo. Esto fue antes de la Anunciación. En los evangelios apócrifos nos vamos a encontrar informaciones muy novedosas, ¿sí? Esta Virgen que va a crear un velo. Vamos a encontrar a los Reyes Magos, que no están en los evangelios canónicos. Y se llaman, ¿cómo se llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos nombres solo aparecen en los evangelios apócrifos. Los nombres de los papás de la Virgen, Santana y San Joaquín, no están en los evangelios canónicos. Están, en fin. Entonces, bueno, es parte de la cultura. ¿Y por qué? ¿Por qué fueron aceptados esos pasajes? Bien, desde muy temprano, en lo que se llama la Baja Edad Media, ¿sí? Que va del siglo V al siglo X, estas historias fueron adoptadas, más bien la palabra es admitidas, por las iglesias de Oriente. Y en la segunda parte de la Edad Media empezaron a ser admitidas por las iglesias o la iglesia de Occidente, ¿sí? Entonces, en las representaciones de Cristo, de repente vamos a ver que entran cosas que no están en los evangelios canónicos, como es este caso. Por ejemplo, en los evangelios de la infancia, se dice en qué consistían las herramientas que tenía San José en su taller. Y están transportadas directamente de ahí a los cuadros de San José en su taller. San José joven, ¿a qué se debe la representación de San José joven? La razón aparente es que Santa Teresa de Jesús hizo de San José su patrono. Y dice, todo lo que yo le pedía a San José, él me lo concedía. Y a partir de entonces en España se empezó a hacer un culto especial a San José que no existía antes. San José era un personaje secundario, marginal, y de repente empieza a haber cuadros donde San José aparece joven, ¿sí? Aparece cargando al niño, etc. Bueno, pero y a todo esto, ¿qué onda con el perro y el pajarito?
Bueno, primero, como un cuadro que perteneció a la realeza española, le da a un pintor mexicano la copia de un perrito, un pintor que probablemente jamás fue a la corte de Madrid y tuvo contacto con este cuadro directamente. Ah, pues para eso están los grabados. ¿Sí? Los grabados son una manera de popularizar, de difundir imágenes. Vean ustedes que este grabado es de 1786-88, mientras que el cuadro es de más de un siglo antes. Y como este hay muchos grabados hechos a partir de ese cuadro. Algunos seguramente llegaron a la Nueva España, o incluso después, en el siglo XIX. Yo conozco por lo menos dos. Este es uno de ellos. Pero como les digo, también nos va a dar información, además, la pintura. Podemos buscar en la pintura otra información sobre el pajarito en la mano y el perro que quiere agarrar al pajarito. No exactamente, pero aquí hay un cuadro también casi de un siglo antes del de Murillo, que se llama La Madonna della Gatta. Este es un cuadro post-renacentista donde vemos a una gatita, ¿sí?, que quiere hacerse de un pajarito que tiene un niño, que ya no es el niño Jesús, porque el niño Jesús está comiendo del pecho de su madre. San José es un viejo todavía. Y ese chiquito que tiene el pájaro es Bautista, el Bautista, es el primo, Juan el Bautista, el primo de Jesús, ¿no? Entonces, esta sería la fuente de Murillo, ¿no?, de un siglo anterior. Bien. Pero vayamos a buscar ese pajarito y el perro en los evangelios apócrifos. Este es un papiro egipcio del siglo III que contiene el principio del evangelio de Tomás, que no es un evangelio canónico, y que se conoce desde fines del siglo XIX, cuando en esta ciudad que se llama Oxirrinco se encontraron algunos papiros con inscripciones antiguas en copto. Y aquí se encontró, era el principio de un evangelio. Y por ahí de los años 50, no sé exactamente la fecha, se encontró en otro lugar de Egipto una biblioteca antigua. Claro, le llaman biblioteca, pero eran códices. Y el lugar se llama Nag Hammadi, o Nag Hammadi. Y ahí se encontraron textos apócrifos de la vida de Jesús y textos religiosos de los gnósticos. Era una comunidad monástica que guardó estos textos y, dadas las condiciones de extrema sequedad, no fueron tan afectados. Y estos manuscritos, que son muchísimos, se han estado editando, ¿sí?, desde entonces, y cada 2 o 3 años aparece la edición. Y así fue como se rescató el Evangelio completo de Tomás, que es un evangelio donde aparece el niño Jesús y aparece un pasaje que tiene que ver con un pájaro, ¿sí? Este pasaje aparece no solo en el Evangelio de Tomás, sino en otros evangelios, en algunos de la infancia, como el Evangelio árabe de la infancia y el Evangelio armenio de la infancia. En fin, hay otros. Yo les recomiendo ahorita ya que busquen la edición de los Evangelios apócrifos prologada por Jorge Luis Borges.
Borges conocía muy bien los apócrifos. Hay una edición que es mucho más seria que la de Borges, que es la de la Biblioteca de Autores Cristianos, y que tiene mucho más documentos. Pero la de Borges, así como una iniciación, es fantástica. Bien. Vean ustedes el pasaje de Jesús y los pájaros de barro, que está en una iglesia de Suiza, y les voy a contar más o menos el pasaje según aparece en los apócrifos. En este éxodo de la familia, de la Sagrada Familia, cuando Herodes manda matar a los niños ante el anuncio de el advenimiento de un Mesías, se llevan los papás a Cristo para salvarlo y pasan por muchos lugares. Y en un sitio, el niño Jesús, bueno, en los apócrifos vamos a encontrar muchas travesuras que hizo el niño, pero en algún sitio se hizo de amiguitos y un sábado se pusieron a modelar pajaritos en el barro, pajaritos de barro. Vean ustedes que aquí están modelando. Hay barro porque además se ve que hay tierra, ¿sí? Cristo está en un nivel superior. Y resulta que un judío que vivía en ese pueblo denuncia a Jesús con su papá, con San José. Dice, oye, hoy es sábado y tu hijo está jugando y está trabajando. Entonces va José y le dice, oye Jesús, es sábado, tú no debes trabajar los sábados. Entonces el niño, que era de bastante carácter, según podemos ver en varios de las anécdotas que cuentan esos evangelios, dice, vas a ver lo que hago con el pájaro, o con todos los pájaros, porque son 12 pájaros o un pájaro solito, según el evangelio. Entonces, a los 12 pájaros le dice, vuelen. Los pájaros vuelan, ¿sí? En otro evangelio es un solo pájaro y le sopla en el pico, como Dios Padre hizo con el hombre moldeado en barro. Le dio la vida y el pájaro vuela. ¿Sí? Si son 12 pájaros, la exégesis es que son los apóstoles. ¿Sí? Es la primera aparición de estos enviados que van a dar la buena nueva por el mundo. Pero si es un solo pájaro, es la acción de Dios a través de Cristo. Bien, eso está así en el Evangelio armenio de la infancia, es un solo pájaro. Pero notablemente hay otro texto donde aparece el mismo pasaje de la infancia de Cristo. Oh, sorpresa, está en el Corán. ¿Verdad? Bueno, Jesús es uno de los profetas del Islam, junto con Noé, junto con Moisés, junto con Mahoma. Por ejemplo, en un manuscrito del siglo XIV, podemos ver el bautizo de Cristo. Aquí pueden ver ustedes a Cristo metido en el agua. Ya va a tomar otra vez su camisa o la está entregando y vuela un pájaro sobre él. Curiosamente, los zapatos, están puestos sobre una madera que está flotando. ¿Bien? Pero se ve que él tiene los pies en el agua. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver una obra del siglo V, donde Jesús tiene un pajarito. Y resulta que ese pájaro tiene una mancha roja en la cabeza.
Antes les voy a leer el pasaje del Corán, que es muy breve, donde Jesús, que se llama Isa, habla a los musulmanes y les dice: he venido a vosotros con una señal de vuestro Señor, para que determine yo del polvo para vosotros la forma de un pájaro. Entonces soplo en ella y con permiso de Alá se convierte en ave. Bien. En el cuadro de Murillo, que aquí vimos, el de la Sagrada Familia El Pajarito, no se alcanza a ver, pero no se trata de un gorrión, el pajarito, es un jilguero. Y es un jilguero porque tiene una mancha en la cabeza, una mancha roja en la cabeza. Y en general, el pájaro en las manos del niño Jesús no es un gorrión, es un jilguero. Aunque en los apócrifos se habla de los gorriones, de que son gorriones de barro. Ahora, ¿a qué se debe esto? Se debe a una transmutación simbólica. Un pájaro con una mancha de sangre, aunque no es de sangre, un jilguero, ¿sí?, representa al jilguero que se posó sobre Cristo cuando tenía la corona de espinas. Iremos a esto pronto. Vean ustedes que en el cuadro de Crivelli hay un trampantojo. Un trampantojo es la mosca. ¿Esa mosca está en el cuadro o está fuera del cuadro? Está en el cuadro, pero nos está engañando. ¿Sí? Aquí está, donde estoy marcando ahorita, hay una mosca. ¿Sí? Y aquí está el jilguero con su cabecita roja. Bueno, ¿por qué esa mosca? Bien, hoy otra vez. Bueno, ¿por qué esa mosca? En otro evangelio apócrifo aparece un personaje bien conocido, que es Judas. Judas fue un compañerito de juegos de Jesús, según algunos apócrifos. Y tenía una enorme envidia por los milagros que hacía, como el de los pajaritos. Judas tenía envidia. Y entonces solía tratar muy mal a Cristo, al grado tal que a veces lo golpeaba en los juegos. Y un día Judas se transformó en un perro y atacó a Cristo. Y en otro caso, se transformó en un enjambre de moscas y persiguió a Cristo. Entonces, tanto la mosca como el perro tienen una razón en los evangelios apócrifos. Representan a Judas. En este caso, el niño está apartando al ave, que también se puede interpretar como el Espíritu Santo, del mal. Y les voy a leer, según un tratadista, otra vez, por favor, un tratadista de simbología de Cristo, el asunto de la transfiguración entre el gorrión y el jilguero. Que este tema da para muchísimo, incluso para otra sesión, pero ya no vamos a dedicarnos nada más a esto. Dice Charbonneau C, el jilguero, el petirrojo y el pinzón, movidos por la compasión ante los sufrimientos de Jesús en la cruz, se pusieron los tres a retirar de su divina carne, una por una, las puntas de la corona de espinas,
Los tres quedaron heridos, los tres pájaros quedaron heridos por las espinas, todavía mojadas por la divina sangre, y las partes de sus cuerpecillos alcanzadas por ellas. Estas partes quedaron gloriosamente marcadas. El jilguero se ganó así el casquete rojo que lleva en la cabeza, y el petirrojo y el pinzón su pectoral de color de sangre. Bien, ahora vemos entonces que el perro en el cuadro mexicano ya también ha sufrido una transformación. Yo creo que más bien indica fidelidad. ¿Sí? Pero podría haber indicado mal también. Ahora, ¿cómo justificar que llega a un cuadro del siglo XIX, mexicano, un cuadro de corte popular, toda esta información? Seguramente el pintor pues, no manejaba los apócrifos, sí tenía una idea muy amplia de la tradición a la que correspondía al hacer este niño, ¿sí? Indicando al perrito. Ahora, ¿existía algún modo de transmisión de esta anécdota o este pasaje de la vida de Jesús en el siglo XIX en Jalisco, de donde viene el cuadro? A reserva de investigarlo más, sí encontré un documento que se acerca. Otro poeta. José Rosas Moreno. Famoso por sus fábulas. En otra época sus fábulas se estudiaban y se memorizaban en las primarias. Y tiene un poema que se llama El niño y los gorriones. Se los voy a leer. No es una transcripción de los apócrifos, es simplemente la existencia de una tradición que se toca con aquello. El niño y los gorriones. ¿Qué hacéis aquí durmiendo?, pregunta un niño un día a ciertos gorrioncillos que aún en el nido están. Afuera, perezosos, y lleno de alegría, lanzándolos al viento, dice: volad, volad. Al verse así en el aire, sus alas se extendieron, los míseros gorriones, mas les faltó vigor. En la caída, heridos, algunos perecieron, y el gato de la casa muerte a los otros dio. Aparece un gato. No es una cosa textual, pero vean que están los gorrioncillos y están voladas, voladas. Bueno, ahora volvemos con nuestro retrato. En la sesión pasada yo hablaba de el lugar único que México tuvo en el comercio entre el lejano oriente y occidente. Era el puente. La nao de China, ¿sí? Y el puerto de Veracruz. La nao de China llegó hasta 1813 a Acapulco y a San Blas. Pero el tráfico clandestino siguió. Y así durante todo el siglo XIX seguían llegando productos de Oriente. La casaca que viste este niño no es una casaca de tela mexicana, ¿no? Aparentemente es de seda y los motivos florales, ¿sí?, nos remiten a Oriente. Esa casaca pudo haber sido cosida en el siglo XVIII o en el siglo XIX.
Pudo haber sido incluso una vestimenta familiar que pasara de los abuelos, ¿sí?, a los niñitos de la familia. Cuando vean a Tlayacapan, si no han ido al pequeño museo que hay en la iglesia, les recomiendo una visita muy peculiar, un tanto macabra. Hay varios féretros que tienen niños, ¿cómo se llama? Momias de niños, ¿sí?, con las vestimentas originales con las que fueron enterrados. Con terciopelos, digo, ya muy venidos a menos, ¿no? Pero se ve que los enterraban así, ¿sí?, con sus mejores ropas. Y este puede ser efectivamente un niño muerto por la mostración de la fidelidad, por las flores blancas que indican inocencia, pero también flores del jardín del paraíso. Cuando un niño lleva una flor, un niño de estos niños muertos, esa flor indica que el paraíso florido es su destino. Pero hay un tercer elemento, que es el bonete rojo, que a mí me lleva a suponer que aquí el pájaro no está en la mano, pero el niño es el pájaro, ¿sí? El niño es el pájaro que asciende al paraíso. Bueno, y con esto terminamos la sesión de hoy. Ah.